Regresamos a su programa Factor Valor con el invitado de hoy, Jorge. Muchas gracias. Y recordarles el número en el estudio 734-1004. Sí. Y queremos entonces retomar el tema, nada más ahorita cerrar un poco con la poesía. ¿Cómo podemos utilizar la poesía que le sea benéfica a la sociedad, que la gente se pueda involucrar a animarse a un libro, leer poemas? ¿Cómo podemos acercar la poesía y que se pueda hacer de forma más cotidiana en la de las personas? Bien, a mí me gustaría diferenciar un asunto que vale la pena tener en cuenta. La poesía es un asunto cotidiano. Lo que ocurre es que la poesía en los libros es el asunto infrecuente. Las personas creemos que la poesía en libros es un asunto de pocos, es un asunto de enterados y pues como para qué. Ahí es donde necesitamos de pronto decir cuál es la utilidad de la poesía. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de poesía. Va un ejemplo. Si ustedes tienen un bebé, ¿cómo creen que le enseñan a hablar? Incluso, ¿cómo creen que le enseñan a tener sus primeros actos conscientes de cuerpo? A través de la poesía. Cuando un niño está pequeño y le están queriendo enseñar, motivar, estimular, Le los muestras, adultos le sí, enseñas, le... hacemos el rudimento de la poesía. Papas y papas para papá, papas y papas para mamá. Este es el rudimento de la poesía. Esto es, la poesía es ritmo en el lenguaje. Está la música puesta. Y así nos van enseñando a hablar. Todo está así, todo es cantado, todo es amorosamente enseñado. Esa es la poesía. Por eso aprendemos el lenguaje, porque nuestros padres nos lo comunican amorosamente y nosotros nos sentimos involucrados, deseosos de hablar como ellos y lo aprendemos. Esta posibilidad se alimenta en las escuelas preescolar, primaria y secundaria. Por ejemplo, si cada 8 días hay honores a la bandera, el himno nacional es poesía, es un poema. Claro. Ya nada más que ya lo tenemos tan impregnado con la canción que no le podemos quitar la música. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Ya, esa es la música. Ahí está la poesía, diario cuando se acaban las transmisiones de radio, cuando a las 12 de la noche, etcétera, está el himno puesto. Hay poesía diario. Y si estás en los honores, pues bueno, está el juramento a la bandera. Y eso también es poesía. En las universidades suelen tener un himno y se lo aprende uno y eso es poesía. Luego, las canciones solían ser poesía. Ah, claro. Y ya hay poetas que cantan y hay líneas de poetas, gente que está ahí cantando. Las cartas de amor, la sensación del amor, es poesía, pero no está en libros. Un mensaje que le manda un amado a su amada, una amada a su amado, eso es poesía. Claro. No tiene la forma, ya lo dije hace un rato, no es el desempeño profesional del escritor, pero tiene el rudimento poético. Entonces, estamos impregnados todo el tiempo de poesía, lo que pasa es que no nos han dicho, no nos han develado el secreto. Es que estamos en la poesía y nos dijeron que la poesía está en los libros, que solo compran algunos absurdos, algunos raros, algunos que no saben qué hacer con su vida y entonces se ponen a leer poesía. No, estamos llenos de poesía, la poesía está en absolutamente todos los lugares y todos seguro tenemos en la memoria uno o muchos poemas. Tenemos, por ejemplo, aquel de Me he querido mentir que no te amo, roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que solo... bueno, ahí está uno de estos, ¿no? Sí. Aquel famoso, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro. El nocturno a Rosario, que fue muy, muy afamado también en otro tiempo. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela y resultó que tenía marido. Pues eso es poesía y está ahí presente. Muchas canciones son poemas que se han convertido en canciones y nos parece que ahora son canciones, pero no son poemas. Y al revés, estamos impregnados de poemas. Sí. Pues lo único que necesitamos es, como en las cámaras, abrirla, sí, abrir el esquema y decir, no será que habrá otra cosa más de la que yo conozco y creo, y darnos cuenta de que la poesía está en absolutamente todos lados. Claro. Pues ahí está, Max. La utilidad ya está puesta.
Nos Sí. sirve para aprender a hablar, nos sirve para conectar como grupo social y darnos identidad, nos sirve para amar, para comunicar el amor, nos sirve para expresar muchas de las veces nuestras consignas, nuestras demandas, nuestras insatisfacciones, nos sirve para una gran cantidad de cosas. Los epitafios en el panteón son también poesía, los refranes son residuos de poesía. Todo. Entonces, ¿en dónde no está la poesía? El único lugar donde no está es en los libros de poesía que no hemos comprado porque nosotros no somos gente que lee poesía. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, claro. una invitación, Abrir más. abran el alcance de Panorama. su cámara, de su lente, para que vean que la poesía está en absolutamente todos los lugares. Claro. Pues bueno, ahí cerramos con el tema de la poesía, del poeta, de cómo nació cómo surge el poeta. Pero ahora nos vamos al tema de las constelaciones. Hemos escuchado hablar sobre esto que, pues, de cuánto tiempo para acá se ha hecho más... no famoso, ¿cómo se le puede decir? Que ha hecho más Presente, ruido en la más sociedad. constante, Ajá, más sí. constante. ¿Qué son las constelaciones? ¿Nos podría decir, bueno, aclarar esta duda? ¿Qué son en sí las constelaciones? ¿Qué es una constelación familiar? Porque es lo que hemos escuchado, las constelaciones familiares. Bueno, la familia, pues, que es el núcleo principal en donde, pues, te desenvuelves, lo que eres como persona, pues es porque lo aprendiste en la familia. Pero ¿qué es una constelación familiar? Bien. El tema de la definición de las constelaciones familiares ha sido, en un principio fue objeto raro, después comenzó a ser interesante y atractivo, hoy comienza a ser incluso motivo de choteo, de decir ya es bastante. La curva normal de lo que ha sido la expansión de una manera nueva, distinta, de mirar los asuntos humanos y al mirarlos de una manera distinta generar otras posibilidades de comprensión. Vamos ateniéndonos a lo que es el término de constelación. En realidad es un término bastante popularizador de una manera de enfocar el tema. Constelar quiere decir acomodar a la persona que está en la situación de mejorar o arreglar o cambiar algo de su vida con relación a las personas, a los hechos, a las fechas, a los lugares que tienen que ver con él. De tal manera que al acomodarlos unos con otros, así como las estrellas unas con otras acomodadas en el cielo, dan lugar a ciertas imágenes, y tenemos la Osa Mayor, cuya estrella mayor es la estrella polar, pero vemos y encontramos la figura y decimos, para esto sirve. Así constelar un asunto implica mirar el asunto de la persona con relación a las otras personas, a los hechos, a los lugares, a los animales, a lo que sea que está implicado ahí. La ventaja de este modo de hacer las cosas de la constelación es que se pueden incluir absolutamente todos los entes, entidades, personas, animales, cosas que sea necesario hacer. Por ejemplo, yo puedo constelar mi enojo. Entonces hay una persona que puede representar el enojo y otra persona que me representa a mí y ver cómo estamos relacionados. Y ya luego ver qué es ese enojo, de dónde proviene o con quién más, etc. Las enfermedades, frases, hay un sinfín. Esa fue su gran ventaja de las constelaciones, que abrió el panorama a incluir absolutamente todo lo que fuera posible mirar en el sistema, en la visión sistémica de la situación que se estaba presentando. ¿Por qué es familiar? Porque en su origen la idea fue todo lo que tiene que ver como dificultad en la vida de una persona está relacionado con su familia. Papá y mamá son mi opción y mi desventaja. Por parte de mi mamá, yo amo a las mujeres, según la relación que haya tenido con mi mamá. Y así se resuelve con mis parejas. Por parte de mi papá, yo como hombre aprendo a ser hombre, a ser lo masculino. Y si mi relación con él no es satisfactoria, no es completa, entonces yo tengo una merma de la persona que puedo ser. Evidentemente, si yo como hombre me lleno de lo femenino porque estoy muy apegado a mi mamá, o una hija se relaciona mucho con su papá y se apega, nos llenamos de lo contrario y entonces no podemos expandir este ser que somos en el género y las características que tenemos. Por eso es que se volvió familiar, porque en lo familiar es donde encontramos
particularmente las claves de la mayor parte de nuestros comportamientos, sobre todo los que se nos vuelven adversos. Que de pronto decimos, yo no puedo superar este miedo, yo no sé por qué elijo este tipo de situaciones para meterme, yo no he entendido por qué me mantengo con una tristeza permanente. En fin, conductas de esa naturaleza son reiterativamente repetidas en la casa familiar, por el tipo de padres que tuvimos, por el tipo de relaciones que establecimos con ellos y sobre todo por la interpretación de los hechos que nosotros realizamos. Este es un asunto muy importante, muy delicado y vale la pena detenerse un instante en él y decir, ¿cómo? Sobre las interpretaciones que yo hice de los hechos que presencié. No necesariamente me los dijeron, ni mi papá ni mi mamá. Yo interpreté que ellos necesitaban un ayudador profesional en su casa y yo asumí ese papel y por eso yo no me puedo casar y me va mal con las relaciones amorosas. Yo no puedo ir a trabajar lejos, aunque tengo muchas ganas y tengo talento, pero siempre me despiden. Yo no puedo estar 3 días fuera de la casa porque tengo que ir a darle de comer al perrito que tengo en la casa. Todo conduce a lo mismo. Yo decidí siendo pequeño que yo iba a ser el ayudador de mis padres y por lo tanto todo me conduce a permanecer en el rol. Pero sucede que eso, que lo decidimos muchas de las veces siendo muy, muy, muy pequeños, antes de los 6 o 7 años, no nos damos cuenta hasta que se queda en una parte no visible de la razón, que algunos llaman subconsciente o inconsciente. Debajo de lo consciente está. Entonces, opera. El hecho de que yo no lo vea aquí no quiere decir que no esté operando. Esto es lo que las constelaciones pudieron hacer y sacar a flote. Esos pensamientos, esas tendencias, esas inclinaciones, esas promesas, compromisos que establecimos en aquel momento y de los que hoy ya no somos conscientes porque somos unos adultos que tenemos enfocada la visión en este o en este otro tema y no entendemos cómo es que nos están pasando cosas, hechos de esta naturaleza o de esta otra. Entonces las constelaciones encontraron a través de Bert Hellinger justamente la manera de procesar ese hecho y hacer que saliera ¡pac!, en una intervención breve, profunda y que no reclama, no quiere un ciclo de más intervenciones sobre lo que ya se abordó, ya se tocó, ya se pudo acomodar en el sistema. Qué interesante. Y entonces, bueno, para lograr esto en una familia, tiene que ser en algún momento clave. ¿Cuál es el momento clave para que alguien pueda asistir o pueda ir a estas constelaciones familiares? El único momento clave es cuando el zapato te aprieta tanto que tienes que quitártelo, comprar otros zapatos o pedir unos prestados. Es decir, cuando la necesidad te aprieta, ese es el momento adecuado para poderlo hacer. Con frecuencia hay algunos adultos que encuentran que es valioso el trabajo. Y se les ocurre que a algunos pequeños dependientes de ellos les vendría bien el trabajo. Y entonces así algunos progenitores generosos dicen, le voy a mandar a mi hijo, a mi hija para que lo atienda porque tiene un problema. Y llega el hijo, llega la hija y ¿qué es lo que quieres mejorar en tu vida? Que sea distinto, que se resuelva. Y dice, yo nada. Yo estoy muy a gusto. Yo estoy bien. Y entonces dice, no, pues es mi papá, mi mamá quienes dicen que yo viniera, pues yo vengo. No hay fuerza. Mientras no hay necesidad, la persona no usa su voluntad para moverse. La necesidad es la posibilidad de hacer que la voluntad se mueva y entonces se pueda arriesgar la persona a salir del lugar en donde está y encontrar uno mejor, donde su fortaleza le produce bienestar y lo impulsa a la acción. La recomendación ve porque te va a servir no tiene sentido, no encaja. Respuesta concreta. ¿Cuál es el mejor momento para acudir a hacer un trabajo de constelación familiar? Cuando tienes necesidad de mejorar, de cambiar, de resolver algo en tu vida. Y decir tienes necesidad es tener necesidad. Así literal. Mira este ejemplo. Si fuera hoy la Comisión Federal de Electricidad y te cortara la energía eléctrica, ¿qué harías? Pues vas a pagar, porque ya urge, ya...
Ponle que pagaste y te la fueron a cortar. Y tú llamas por teléfono y te dicen, no le puedo atender, no lo puedo resolver por teléfono, tiene que venir. Tú le dices, no, pero es que yo trabajo todo el día, salgo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar así a ver hasta qué vacaciones vas a tener tiempo para ir a la Comisión Federal a que te reinstalen? Pues no, pues quién vas a sabe cómo tener. le haces, pero te sales, pides permiso, quién sabe cómo le haces, pero vas y arreglas el asunto porque Por dices, la no necesidad. puedo estar sin la energía, tengo necesidad. Entonces, esa es la magnitud de la necesidad. Si no está en ese nivel, no tienes necesidad. Es como tengo de comer, tengo que comer algo, pues voy y busco busco que cocinar, que Claro, comprar, tienes que claro. buscarlo porque lo necesitas. Pues sí, eso es muy interesante porque a veces pues muchos tenemos muchísimos problemas y sabemos que tenemos el problema, pero no queremos aceptarlo. O viceversa, sabemos que tenemos el problema y no lo queremos reconocer. También Muchas veces eso, también, exactamente. O sea, cómo hacer lo que tú dices, la necesidad que me surja para moverme entonces y tratar de salir de ahí, ¿no? Exactamente, ese es el asunto, ese es el momento clave. ¿Tienes necesidad? Ve. ¿No tienes necesidad? No vayas, no vayas. ¿Para qué vas a perder tu tiempo y a ganarte algo que vas a decir después? No, realmente no tiene sentido, no te sirve. No, al que le sirve es al que tiene necesidad. Claro. Ese es el punto clave. Y no siempre logramos identificarlo, lo dicen bien, cuál es el momento de necesidad. Parece que tengo necesidad. Pero ya que dices, yo creo que cuesta mucho, no podría ser otro día, yo creo que me voy a esperar para las vacaciones. Eso es está resistiendo también ya a... no tienes hay necesidad. voluntad, claro. No tienes necesidad. La voluntad no apunta a un objetivo. Avanza. La necesidad es la puerta para que la voluntad genere acciones que transformen la condición en la que te encuentras, esperando que haya una mejor. Antes de ir a corte, platícanos rápidamente de tu libro que escribiste, Las cosas como son, que precisamente habla sobre este tema de constelaciones familiares. ¿Qué podemos encontrar aquí en Sí, tu libro? efectivamente, Las cosas como son es un libro que reúne 35 textos relacionados con la visión ya de casos en las constelaciones familiares. Y bueno, es un libro que las personas quienes lo han adquirido me comentan que lo tienen como libro de cabecera antes de dormir, leen porque son fragmentos muy breves, Muy breves. lo leen, se quedan con la reflexión o en la mañana que despiertan de inmediato leen alguna y se van con ello para el día. Es un libro bastante accesible, muy ligero, pero bastante directo en lo que son observación de casos puntuales que tienen que ver con cómo operar en las constelaciones familiares. Ahí dejamos la recomendación, si pueden adquirir su libro, Las cosas como A usted son. lo va a ver ahorita en pantalla, Las cosas como son, de Jorge Olmos Fuentes. Así que ya lo sabe, ¿en dónde lo podemos encontrar el libro? ¿En cualquier librería? No, pues que me llamen directamente por Facebook, me pueden pedir el libro y ahí nos ponemos de acuerdo para entregárselo. Ahorita mismo no recuerdo dónde los editores tienen el libro, pero la vía directa es por Facebook, me pueden localizar, Jorge Olmos Fuentes, y ahí podemos negociar o les digo dónde está Aquí ahí también a la incluso venta. en el canal para que Claro puedan que ver, ¿no? sí, Por ahí ahorita supuesto. ponemos el número telefónico enseguida del corte, porque nos quedamos con este tema de las constelaciones. Aún hay más, porque no solamente es esto, sino que nos va a explicar un poquito más a fondo sobre esto, cómo se llevan a cabo las constelaciones familiares, en dónde se llevan a cabo, porque bueno, yo tengo esa duda, en dónde se llevan a cabo. Regresando, no se lo pierda, vamos a este breve corte y regresamos.